Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy tenemos aquí a Cris Posada. Cris Posada, pues la conozco hace un par de años atrás, he sido testigo de su determinación, de lo que ella hace, de la calidad de profesional que es, y compartimos algo, y es que las dos somos, bueno, yo me gradué de trabajo social, no lo ejerzo, pero ella sí, y pues ya no, tiene más de 10 años de experiencia en lo que está haciendo, hace un acompañamiento, hace procesos de acompañamiento psicosocial, se enfoca mucho en la transformación personal, grupal, familiar. Ya nos va a contar un poquitito más, pues, cómo lo hace. Otra cosa que me encanta acerca de Cris, pues, es que ella es facilitadora y docente especializada en programación neurolingüística. Entonces, muchas de las cosas que yo la he visto hacer son así como por arte de magia con esas herramientas. También, pues, es investigadora de un grupo de coaching educativo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la CES, Universidad CES. Y, pues bueno, es mamá, es esposa, es empresaria, es coach, es mentora y tiene muchísimas facetas que hacen que quien sea que trabaje con ella, pues sea un líder integral. Muchísimas gracias, Cris, por aceptar esta invitación a tener esta conversación conmigo hoy. Toda inspirada y la voy a tener que corregir. Bueno, esto fue la investigación que hice. Entonces, si no está correcto, hay que mirar dónde están esas fuentes porque las fuentes no están Sí, correctas. la tengo que actualizar y me están actualizando la página, entonces se está viendo Ah. esto. Con el dicho, porque la de la universidad CES ya, no, ya se acabó ese grupo. Ah, No lo ok. siguieron. Entonces me toca. Oh, ok. Bueno, pero si lo ¿Verdad? hiciste, ¿no? Eso ya es una Sí, experiencia que tienes. sí lo había hecho, sino que cuando la universidad CES me diga, ¿qué? ¿Dónde? ¿Eso? Ok. Entonces vuelva y Entendido. perdón, pero Pues exacto, o sea, independientemente de todos los diferentes lugares donde has trabajado, algo que admiro mucho y que he podido observar, pues es ese proceso de vida que tú has llevado y el acompañamiento que tú haces a las personas que están como en ese momento de cambio de vida, cuando se quieren lanzar a algo nuevo. Y esto nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Tenemos unas ideas y tenemos unas intenciones, pero el coco es el que nos limita la mayoría de los tiempos, de las veces. Entonces, Cris, cuéntanos un poquito ya desde tus palabras. ¿Cuáles han sido como los momentos más importantes de tu vida que te han llevado a hacer lo que estás haciendo el día de hoy? bueno, me encanta esa pregunta. Cuando hago un ejercicio de acompañamiento uno a uno, les hablo mucho de las experiencias de maestría. En las experiencias de maestría, desde lo que les menciono, es como esos hitos de tu vida, ¿sí? Tanto positivos como no tan agradables, pero en los que tú aprendiste algo y eso se convierten en recursos. Ahí es cuando la programación neurolingüística se va a recordar esos recursos y les dice, mira que tú ya fuiste segura en algún momento, tú ya fuiste empoderada en algún momento, tú ya vendiste en algún momento, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, de una creencia limitante que uno tenga. Entonces, si yo te contara por qué empecé a estudiar trabajo social, por qué terminé estudiando también todo el tema de coaching, programación neurolingüística y demás, pues quiero decirte que ha habido momentos en mi vida muy determinantes. Uno, Ujú. por ejemplo, muy fuerte, fue a los 10 años cuando murió mi papá. Entonces, en su momento, claro, era una situación compleja, pero después observándola desde afuera, me di cuenta que ese suceso me permitió desarrollar el tema de la gestión, Ujú. gestionar.
porque mamá siempre se había dedicado a cuidar a sus hijos. Entonces mamá no era la mamá de lo público, no era la mamá que salía a buscar las cosas, sino la mamá de lo privado, de la que acompaña el hogar. Entonces, cuando muere papá, pues mamá no sabía desenvolverse en lo público. A lo público me refiero a lo de afuera, después de la casa. Y entonces yo fui creciendo con ese ejercicio de responsabilidad frente a lo que yo quería. Y allí pues surge el tema de, era súper tímida, o sea, si ustedes me ven ahora y dicen, Cris, tímida, no, ni riesgos, pero yo era súper tímida, introvertida, no me gustaba compartir mucho con la gente y mucho más después de esa muerte paterna. Más o menos a los 13, 14 años ingresó a un grupo juvenil salesiano de la comunidad salesiana, y eso fue otro hito en mi historia de vida, porque entonces allí empecé a compartir con hombres y mujeres de la edad mía, pero por ahí hasta los 22 años. Entonces, claro, ahí también era súper tímida, pero el coordinador del grupo juvenil veía algo en mí, y era que yo daba ideas, pero se las daba a la del frente, a la del lado. Decía, decí que hagamos esto. Y decían, ¿quién tiene una idea para desarrollar con niños? Y yo le decía, acá, decí que hagamos esto. Y la otra persona pues alzaba la mano y decía la idea. Pero el coordinador estaba tan atento que se daba cuenta que la idea la había dado yo. Entonces, en un momento estaban eligiendo a la coordinadora juvenil de un año y él me postula a mí. Yo me asusté, pero yo dije, ¿qué voy a ganar yo? Con personas entre los 14 y 22 años, hombres, mujeres, que ya llevaban más tiempo en ese grupo juvenil, que eran así extrovertidos, que eran la fiesta del grupo, ¿qué voy a ganar yo? Entonces yo no, yo me relajé porque yo dije, yo no creo que gane. La sorpresa fue que gané. Y yo decía, yo, pero pues yo bien tímida, callada, que como que no converso con todo el mundo, como así que yo gané y yo fui súper rápido y le dije al coordinador, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no sirvo para liderar grupos, o sea, no tengo ni idea, me da susto ponerme ahí en medio de todos a hablar, se está loco. Dijo, tú eres una líder y no te has dado cuenta. Y me empezó a acompañar en ese proceso. Y en ese acompañamiento que hizo, pues ya vi que realmente tenía habilidades que yo no veía porque estaba cegada con las habilidades que tenía. Y luego decidí allí estudiar trabajo social, pues porque desde el grupo juvenil desarrollábamos muchas acciones en relación a trabajar con niños, con familias y demás, pero adicional a eso, porque me encantaba el pensum que tenía mi carrera para trabajar con individuos, con familias, con grupos, con comunidades, incluso la línea de investigación era súper clave allí y me encanta la investigación. Entonces yo dije, voy a estudiar trabajo social. Por estudiar trabajo social en la época en que yo lo estudié, solo estaba en dos universidades, una pública y una privada, y en ese tiempo los recursos económicos en casa no daba para pagar la privada. Entonces, esta joven ya dijo, yo quiero estudiar trabajo social y ¿cómo voy a hacer para estudiar trabajo social? Entonces mamá me decía, yo no tengo plata. Y yo recuerdo que yo le contesté, yo no te estoy pidiendo plata, yo voy a estudiar trabajo social. Y vendí boletas, no, hice un montón de cosas solo para comprar el PIN de la Universidad de Antioquia, que en esa época estaba como a 35.000 pesos, pero tuve que hacer un ejercicio allí para poderlo comprar, porque económicamente no había, ¿sí? Y así me presenté, pasé en el primer ejercicio, eso para mí como que wow, porque hay gente que no pasa en la primera vez y eso me permitió estudiar la carrera que me apasionaba. Entonces por eso soy feliz diciendo que soy trabajadora social antes que cualquier otro título. Mm, excelente. Y bueno, y ya como en resumen, pues para continuar con el siguiente tema, ¿cómo pasaste de trabajadora social ahorita a ser coach, a ser mentora y trabajar muy de cerca, porque es ahí donde nos conocimos, ¿no? Apoyando a las personas que quieren desarrollar sus habilidades para hablar en público. Entonces, así como muy rapidito, cuéntanos ese salto también de ser
porque trabajabas, digamos, eras empleada y ahorita eres independiente. Entonces, cuéntanos de Así eso. es. Estaba como empleada y como empleada, pues en trabajo social nos enseñan a hacer asesorías. Entonces eso es lo que uno hacía. Entonces en los acompañamientos familiares, individuales, asesorar. Pero yo no veía cambios. Yo veía que uno le decía a la persona, mira, puedes hacer esto, como una lista de mercado, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, pero la persona finalmente no lo hacía. Entonces, cuando escuché sobre el coaching, me puse a investigar esa metodología, esa estrategia, esa técnica que generaba. Yo dije, puede ser una opción para acompañar a las personas. Entonces ahí decidí estudiar coaching, programación neurolingüística y he visto el cambio a un 100%. ¿Por qué? Porque obviamente apliqué las estrategias en mí, pero no solo eso, sino que cuando acompaño a otros, el ejercicio de toma de conciencia hace la diferencia entre si esa persona va a la acción o no va a la acción. Entonces ahí es como ese clic que yo digo, si el otro toma conciencia en dónde está, hacia dónde quiere ir y qué debe de hacer, basta ya. Y ese es un cambio fundamental para cualquier persona que lo quiera desarrollar. Fabuloso, wow, qué gran historia. Pues bueno, muy inspiradora. Y ahora, en este proceso también que es de pasar de ser empleado cuando es como una vida muy predecible, entre comillas, la mayoría de nosotros en la cultura colombiana estamos como más familiarizados con ese proceso. Tú haces el salto a independizarte, que es algo que muchas de las personas con las que yo trabajo o he trabajado lo han hecho y empieza ese lugar de, ok, ¿y ahora cómo hago para que la gente me conozca? ¿Sí? Para vender mis productos, servicios, tantas ofertas que hay, ¿sí? Que si en la página web, que si las fotos, que si tienes que salir a hacer networking, bueno, en fin. Entonces, hace unos días atrás estuvimos hablando de algo que me encantaría que compartas pues con nuestra audiencia y es una de las promesas que muchos de estas ofertas hacen y es de wow, o sea, tú haces esto y vas a tener resultados increíbles. Entonces, bueno, ya doy como ese preámbulo para que nos cuentes qué fue lo que ocurrió, ¿sí? O sea, cuál fue esa opción de darte a conocer que en un inicio parecía excelente, qué pasó y de ahí qué aprendiste. Bueno, para esas personas que van a pasar de ser profesionales en una empresa y demás y quieren lanzarse al mundo del emprendimiento, pues que hagan un plan de cambio, ¿cierto? Que no se lancen así. Yo hice un plan de cambio a nivel financiero, pero llegaron un montón de cosas que Ujú. yo no me hubiese imaginado. Entonces yo me retiro en un enero y en un febrero me doy cuenta que estoy en embarazo. Empiece por ahí. Entonces yo me retiré para emprender y llegó un nuevo emprendimiento muy bonito llamado Laura. Entonces, claro, en ese año, eso que financieramente me había propuesto para mi emprendimiento, pues se vio, debió llevar a otro escenario como el tema del nacimiento de una hija. Pero Ujú. adicional a eso, al año siguiente nos encierran por la pandemia, ¿ok? Y estuvimos casi 2 años en pandemia. Entonces, Cris, ¿qué fue? ¿Qué es todo eso? Pues claro, con esas situaciones externas que era muy difícil que yo pudiera tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, pues habría que mirar cómo acomodarme a ese acontecimiento externo, ¿sí? El primer año con el tema del embarazo, pues me dediqué solamente a cuidarme porque ya había perdido un bebé, entonces yo tomé la decisión de cuidarme. Sin embargo, iba haciendo cosas por los lados, como con esos conocidos me referenciaban y demás, pero no había un gran alcance, ¿sí? Era como el voz a voz, pero ahí poquito. Luego, en medio de la pandemia, pues me dedico a estudiar. ¿Por qué? Porque venía de todo un tema muy presencial, pero no sabía nada de lo digital. Entonces, casi que en toda la pandemia decido fortalecer mis habilidades técnicas en todo el tema de marketing digital, en el tema de hacer cursos digitales, de incluso ahí fue donde estudié para hablar en público, ¿cierto? Porque ya había identificado ciertas creencias limitantes para hablar delante de una cámara. Y si el marketing digital tenía que ver con hablar delante de una cámara, pues tenía que hacer algo.
Entonces, casi que esos años fueron de preparación, pero iba haciendo poco a poco el ejercicio a través de mis redes sociales y a través de la recomendación. Y eso fue fundamental en esos años. Ya en el 2023, que es donde conversamos la vez pasada, pues resulta que yo dije, bueno, yo sola he vendido orgánicamente y he escuchado que no, que puedes hacer estrategias de lanzamiento, que hay equipos de lanzadores, súper expertos porque estudian para eso. Entonces yo tenía unas cosas básicas de lanzar, ¿cierto? Pero un conocimiento básico como para, como dice uno, para defenderse. ¿Sí? Como tú no te ahogas, te defiendes, pero no eres la super experta. Entonces, con mi amiga, porque éramos dos que tenemos ese curso digital de empoderamiento femenino, decidimos apalancarnos de un equipo de lanzadores muy buenos, o sea, muy buenos, y pagar publicidad, que nunca habíamos pagado publicidad para ese curso, pero decidimos hacerlo. La sorpresa fue que veíamos que entraban en ese grupo de WhatsApp 500 personas y nosotros súper contentas porque nosotros no sé, vendimos con nuestro grupito de 50 y mucho, pues ¿cómo será con 500? Llegó el día del lanzamiento, súper lo hicimos. En el día del lanzamiento de esas 500 llegaron como 70. O sea, la Ujú. proporción no fue tanta. Lo sorprendente fue que de esas 70 no compró nadie. Nadie. Entonces yo salí frustrada, yo salí angustiada, debiendo plata, esos chicos sin ganar nada después de todo el trabajo que habían hecho porque eran súper tesos, entonces ellos planeaban absolutamente todo, la landing, que el embudo, que ellos recontestaban si preguntaban, o sea, los chicos trabajaron mucho. Yo decía, ninguno, después de todo ese esfuerzo, ese trabajo, ni siquiera 100 pesos, no puede ser. O sea, yo decía, no puede ser. Aquí hay algo y hay algo que no es técnico, algo que no es mío. Y pues yo, como soy tan racional, empecé a buscar la respuesta en lo técnico, ¿cierto? Empecé como a volver a mirar cosas técnicas del embudo y demás. O sea, eso lo hicimos, esto lo hicimos, esto lo hicimos. Yo dije, no es nada técnico. Entonces, ¿qué es? Y como yo hago meditación, entonces en medio de una meditación yo decía, ¿qué es? ¿Qué es? Porque esto no es mío. Siento que no es mío. Tengo una buena relación con el dinero, tengo una buena relación con las personas. Esto no es mío. Y aquí hay algo que es energético. Bueno, yo estudié también Reiki. Entonces acá hay algo diferente y no es técnico. Y en medio de la meditación me llega así como una lucecita y me dice, pregunta a una tía o algo de tu línea materna qué piensan sobre el emprendimiento. Bueno, y empecé a mirar y ninguna de las mujeres de mi línea femenina es emprendedora. Pero mi abuelo, pues vendía lotería, era emprendedor en su época, ¿cierto? Como Ujú. dicen, rebuscador, cuando dicen aquí en Colombia, el rebusque, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces vendía lotería y yo decía, ¿qué pensaría mi abuela de que él vendiera lotería, de que no buscara trabajo en una empresa, sino que se dedicara a ser independiente? Te voy a detener ahí un Sí, segundo para claro. dejar el suspenso y voy a reflexionar en varias cosas que creo súper importantes si tú estás viendo, estás escuchando esto y te ha sucedido algo similar, ¿sí? Que hayas comprado una solución para darte a conocer y tú dices, bueno, pero es que se hizo todo y no pasó. Aquí lo que nos va a compartir Chris creo que va a ser muy revelador. Y por el otro lado, a mí me encanta esto que dices, porque la mayoría de las personas no conocen el detrás de cámara de esos lanzamientos, de esas series de webinars, de los challenge, ¿no? De los desafíos. Todas son propuestas muy buenas. No voy a negar que sí, hay algunos que tienen éxitos, pero realmente el porcentaje de personas que tiene éxito con ese tipo de cosas es reducido precisamente porque no todo funciona de la misma manera para todos, eso es uno. Y dos, siempre, en mi experiencia por lo menos, o la mayoría de las veces, hay algo mucho más profundo antes que suceda o que se pueda tener éxito después de una de esas estrategias. Entonces, ¿por qué me detengo acá?
porque esto que me está, o sea, esto que nos está contando Cris, muy pocas personas lo confiesan. Muy Así es. pocas personas tienen la valentía y la fortaleza de decir, gasté toda esta plata y al final recibí cero. Yo, obviamente por la naturaleza de lo que hago, yo he visto, he trabajado con personas que han, pues, yo digo aquí ya es gastar porque en realidad la inversión no se recuperó, ¿sí? Miles de dólares, ¿sí? Mandándose a hacer una plataforma digital, pagando un lanzamiento, haciendo cursos digitales, pagando horas de estudio, de grabación, de edición y al final no recuperan la inversión. Entonces, importante, ¿y por qué estoy haciendo como este alto en el camino? Primero, que entiendas que muchas veces no ves qué es lo que sucede al otro lado, ¿sí? Los casos reales, yo siempre he dicho, o sea, a mí la persona, yo solamente le voy a creer a alguien que eso le funcionó cuando me muestre su cuenta de banco. Porque hay muchos que te dicen eso, o inclusive muchos de los que ofrecen eso, que ni siquiera lo han hecho para sí mismos. Y entonces es muy importante desarrollar esa habilidad de ver más allá. No es en la mayoría de los casos, no es la propuesta, no es la estrategia o no es la metodología, que por supuesto hay muchas que sí funcionan, y es entender que todos tenemos un camino diferente. Y ahora lo que va a contar Cris es la mayoría o es el corazón del trabajo que yo también hago con mis clientes, ¿sí? Porque ellos llegan a ese lugar donde tienen un producto, tienen un servicio, tienen algo que mostrar, tienen los clientes y sienten que la fórmula mágica es invertir, sí, es pagar para tener resultados, cuando en muchas ocasiones, lo que tú nos contabas ahora, Cris, ustedes tuvieron, hasta ese momento tenían mejores resultados con el 1 a 1. Y hay muchas personas que no agotan ese recurso, no tienen, digamos, una cantidad de ingresos suficientes para poderlo reinvertir porque piensan que solamente el pagar esta súper promesa maravillosa es lo que va a resolver la situación y lo que pasa es que, bueno, de pronto a alguien le va bien una vez, pero eso no se sostiene en el tiempo y el trabajo, ahora sí, Cris, para que nos cuenten, más importante es descubrir qué hay detrás de eso que te bloquea de no tener los resultados. Entonces, ahora sí, Cris, cuéntanos el final de esa historia. Además, ¿De me qué fue lo encanta que porque, descubriste? claro, Ah, perdón. uno, Y otra cosa también, yo hablo de los 8 pilares del liderazgo consciente, eso lo menciono en el primer capítulo de mi libro. Y uno que tú trajiste aquí que es súper poderoso, yo lo hablo de desarrollar hábitos espirituales, ya sea orar, meditar, salir a caminar, hablarle a los árboles, sí, hablarle a los animales, cada uno tiene su manera de desarrollar esos hábitos espirituales y de escuchar las propias respuestas. Y eso fue lo que tú hiciste. No como que nadie te dijo, oye, Cris, tú debes hacer eso, sino en ese momento de soledad, tú encontraste la respuesta de que te estaba bloqueando. Entonces, sí, continúa ahora sí. así es, así es. Entonces, y me encanta lo que dices, porque claro, pues hay estrategias que funcionan y sigue siendo igual una estrategia adecuada para hacer, pero hay que comprender y entender que hay un nivel de riesgo, ¿cierto? Allí. Entonces, Ajá. si tomas la decisión de hacer un lanzamiento, pues cuando la tomes, toma la decisión también de que puede irte mal, ¿sí? Ujú. Entonces, la decisión va a ser consciente, es decir, que si no te funciona, pues no te vas a sentir culpable, o sea, porque si no, te Ajá. vas. Sí. Em, entonces aquí empecé a indagar precisamente sobre ese tema. Entonces le pregunté a mi tía, que es la que casi siempre se acuerda de las cosas de la casa, mi mamá casi no se acuerda, y le pregunté, Tía, ¿qué pensaba mi abuela de que mi abuelo pues trabajara como independiente, no estuviera en una empresa? Y me dice, no, ella no decía nada. Claro, a mí me llegó a mi cabeza como, pues es que en esa época las mujeres no podían ni hablar, donde le dijera algo, pues dijera, a ver, yo soy el hombre de la casa, ¿cierto? Y yo, ok. Y se me surge la pregunta de decirle a mi tía, y a la abuela no le hubiera gustado trabajar. Y esta sí me sorprendió. O sea, yo siempre tenía en mi cabeza, nadie me lo había dicho, o sea, yo solita la construí, de que mi abuela no debió haber trabajado, o sea, que había sido ama de casa siempre. Mi tía me dice, Sí. no, es que ella trabajaba. Ella se salió a cuidar a los hijos. Y yo, "Ah, ¿cómo así?" Entonces, mi mamá, pues yo ya entendiendo un poco esa dinámica de los abuelos, me di cuenta que mi mamá, pues nunca había trabajado y se dedicó a los hijos, ¿vale? Ujú. Y ya después llega la línea, la generación mía, que es mi hermana mayor, y yo soy la menor,
estamos en los dos polos, Ujú. y mi hermana también trabajó, y cuando ya tuvo más hijos, también se salió a cuidar los hijos. Entonces, cuando yo empecé a mirar lo que repetía mi línea femenina entre abuela, mamá y mi hermana mayor, yo dije, oh, y yo me salí para emprender y llegó mi hija. O sea, como si le dijeran, ah, ya te saliste, ahora sí puedes ser mamá, tenga. Y dije, sí, yo quiero ser mamá y quiero ser mamá presente, siempre lo dije, incluso estudiando programación neurolingüística, pero también quiero, como dice Shakira, quiero facturar cada mes para poder darme el lujo de estar con mi hija acompañándola en otros escenarios. Entonces, Ujú. ninguna de mis mujeres ancestras desde la línea femenina, pues había sido emprendedora. Entonces, cuando logré comprender eso y entender que quizás lo que estaba haciendo a través de mi ejercicio como emprendedora era romper un patrón Ujú. ancestral y que obviamente energéticamente, si lo hablamos desde la energía, pues no correspondía como al deber ser, ¿vale? Ajá. Entonces, bueno, ahí ya en medio de meditaciones llegó una forma de desarrollar ese ejercicio, de como de sanar, de desligar, de decir, vengan, pues está bien, las amo, las admiro, pero yo lo quiero hacer distinto. Y hacerlo Ajá. distinto implica que yo voy a ganar plata al tiempo que va a estar con mi familia y, a partir de ahí, que fue más o menos a mitad del año pasado, pues empezó a haber un cambio incluso en el reconocimiento de la marca y en la generación de ingresos económicos en la marca. Fabuloso. Ahora, ¿volviste a hacer un lanzamiento después de ese? Así como ese, no. ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, yo más o menos estoy enterada de lo que tú haces y es, ahorita, pues tú tienes un renombre donde tú llegas siempre, como que la gente conecta contigo, con tu conocimiento. Entonces, si bien eso fue un aprendizaje, yo estoy asumiendo eso, no lo estás diciendo, es como que tú te diste cuenta que ese tampoco era tu camino. Fue una oportunidad para descubrir algo muy poderoso, porque sí, la mayoría de nosotros no tenemos resultados, no por lo que está pasando en el frente, ¿sí? O lo aparente, lo tangible, sino mucho de nuestra historia familiar, nuestra historia energética, ancestral, como dices tú, y ahí haciendo ese trabajo es donde realmente encontramos nuestro camino. Entonces, digamos, ¿por qué lo traigo? Porque efectivamente, o sea, después de hacer eso, no es como, ah, no, ahora sí voy a hacer el lanzamiento, sino que ya tú estás encontrando qué es lo que se siente más natural y más auténtico para ti. ¿Es así? Sí, yo no descarto la idea de volverlo a hacer, pero Ajá, siento que en este momento todavía no es la manera de hacerlo, ok, ¿sí? excelente. Creo que lo que estoy haciendo en este instante es mucho más personalizado, es mucho Ujú. más conectar con el otro. Entonces siento que esa estrategia de lanzamiento es más para algo muy grupal, Excelente. donde todos ingresan en masa, por así decirlo, a un proceso, Ujú. ¿sí? Mientras que aquí lo que estoy haciendo no está enfocado hacia allá. Entonces, creo que de pronto más adelante volvería a arriesgarme a hacerlo Ujú. porque no deja de ser una estrategia en la que tú puedes desarrollarlo. Pero ya Ah, por ejemplo, ahorita voy a hacer un reto, entonces vas a tener de alguna manera un poco como la parte técnica de un lanzamiento ah, sin ser un super lanzamiento, pero va a tener como ese embudo de venta, por así decirlo, para llegar realmente a ofrecer como ese curso digital que tengo en este momento que se ajá. llama Rumbo a tus metas. Entonces, utilizo algunas herramientas que digo funcionan, pero no descarto más adelante hacerlo, pero sí tengo como un servicio que realmente amerite ese esfuerzo, porque si Exacto. no, se desgasta uno, o sea, es hacer Ajá, una inversión y una fuerza muy, muy amplia y ajá. energéticamente incluso también de desgaste para algo de pronto que es muy simple, que lo puedes manejar de otra manera para que el cliente llegue a él. Otro tipo de estrategias. Exactamente. Entonces, lo que tú estás mencionando también es importante tenerlo en cuenta porque es de acuerdo al modelo de negocio, hay Ujú. ciertas estrategias que funcionan y ciertas que no. Eh, Exacto. ¿Sí? Entonces es importante eso, desarrollar esa habilidad de entender el momento en el que estás tú, qué es lo que quieres hacer, cómo quieres entregar tus servicios
y de acuerdo a eso, no todas las estrategias pues se complementan. Ahora, Cris, cuéntanos, antes que nos vayamos acá, si alguien quiere conectar contigo, si quiere aprender un poquitito más acerca de lo que haces, el tipo de acompañamiento que tienes o si quiere participar en tu desafío, en tu challenge que estás haciendo, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, en redes sociales, en Instagram principalmente, que es donde más me muevo, me pueden encontrar como Cris Posada. Allí nos podemos conectar. Van a estar atentos porque esta semana sale precisamente como el ejercicio de conectarse a este reto gratuito de 7 días que se llama De la intención a la acción, Mm, precisamente para hacer un cierre de este 2024 y proyectar ese 2025. Y por ahí también se enteran sobre las mentorías, los procesos individuales que desarrollo, donde normalmente lo que hago es potenciar las habilidades del ser. Eso es lo que fortalezco en un ujú. trabajo uno a uno. Entonces, si esa persona tiene que fortalecer toma de decisiones o incluso comunicación, el tema de hablar en público, y demás, pues se hace ese uno a uno de acuerdo a la necesidad que tenga la persona y de lo que quiera desarrollar para potenciar o su profesión o su emprendimiento. Así es. Bueno, Cris, y ahora cuéntanos, a mí siempre me gusta preguntar eso a todas las personas con las que tengo esta conversación. Cuéntanos un libro que ha sido de mucho valor en tu camino que quisieras recomendarnos y una película o una serie de Netflix que Ay, nos quisieras en recomendar. estos días publiqué una serie de Netflix que me puso a llorar. Ok, cuéntanos acá para que todos tengamos la curiosidad de irla a buscar. ¿Cuál es? Se llama Navillera, es Ah, incluso de Corea del Sur. Me ujú, pareció muy bonita porque precisamente tuvo relación con lo que venía pensando el reto de ujú, cumplir los sueños y demás. Y es un hombre de 70 años que siempre quiso ser bailarín de ballet y cuando era niño incluso se subía a las ventanas a ver a los bailarines y el papá lo regañaba por estar ahí mirando a esos bailarines y le decía que no, quisiera algo que le aportara a su vida, ¿sí? Como si eso no fuera importante. Y nunca pudo estudiar ni ser bailarín de ballet, pero empieza a ver a los 70 años que sus amigos, ¿sí? Que sus amigos están partiendo, ajá. están partiendo. Que unos mueren, que otros están enfermos, que otros los llevan a los hogares geriátricos y los abandonan prácticamente. Entonces vuelve a él el deseo de bailar ballet y decir, así sea lo último que haga, pero yo no me quedo con esto. Entonces Wow. toda la serie Ajá, empieza a mostrar qué hace este hombre para empezar a bailar ballet, además porque en las escuelas de ballet, pues, claro. se va a bailar ballet a los 70 años sea, esto Qué no es un increíble. juego, señor, esto no es un juego. Entonces, es una historia bonita ahí en el ejercicio de cumplir esos sueños que tenemos. Bueno, Increíble. Ok, y ¿y un en cuanto libro? a... Bueno, es un libro que se los voy a mostrar. Ujú, Creo que vamos a ver qué nos trae de mensajito. Este libro se llama El libro de la luz, de Alexandra Solnado. Es un libro que me encanta porque son como unas unos mensajes que recibió ella de Jesús y cuando yo estoy así como que no quiero nada, como que digo, ay no, ¿qué es esto? Por Dios, esto tan difícil que está pasando o me estoy sintiendo de alguna manera, pues yo abro y el mensaje que sale es el mensaje que necesito. wow. Entonces, casi que se convierte en un libro que me permite recibir información para el momento en el que estoy viviendo. Entonces, vamos a ver qué nos dice hoy el libro. ¿Te parece? Fabuloso. Sí, sí, claro. A ver, di tú un número. Del uno, pero 18. espera. Ah, bueno, 18. Sí, aplica. Vamos a ver qué nos dice. Mira, emoción. A ver Ajá. qué nos dice la emoción. Dice, la emoción es el motor de arranque de la vida. Un acontecimiento sin emoción no es un acontecimiento. Es solamente la materia moviéndose. Y la materia en movimiento no es nada.
Hasta el viento hace que la materia se mueva. No es necesaria la intervención del ser humano. Necesitamos del ser humano para dar emoción a los sentimientos, para dar alma a las cosas. Y la emoción que las personas colocan en las cosas o en los acontecimientos libera una energía sin límites. La emoción hace rodar al mundo, hace que las personas rueden en el mundo. La emoción hace que los niños nazcan, que los proyectos prosperen, que las distancias disminuyan y la vida ocurra. ¿Cuáles son los asuntos que merecen nuestra atención? Los que suscitan una emoción. Estar en un evento sin alma es como ser una piedra a la espera de que el tiempo pase, para morir. Para un día tal vez volver a nacer con otra conciencia, con otro propósito, con otra emoción. El asunto que tienes entre manos te suscita emoción. ¿Qué tipo de emoción? ¿Qué parte de ti mismo estás colocando en las cosas? Haz una meditación, cierra los ojos, respira y pregunta, ¿qué parte de mí mismo estoy colocando en este acontecimiento? ¿La mente o el corazón? ¿Está todo esquematizado al detalle o todo empieza solo con un inmenso deseo? Si la respuesta es la segunda, avanza. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Así es, así es, así es. Qué gran Más mensaje, Cris. emprendimiento, tienes que generar emoción y tienes que conectar con tus emociones. Y a partir de esas emociones, pues vas a lograr hacer que ese cliente se fije en ti, vas a hacer que ese emprendimiento realmente valga la pena para ti, porque pasa mucho con los emprendedores. Si no les Ujú. sale algo, bajan sus emociones, baja su vibración, no quieren hacer nada. Y la vida es eso. O sea, la vida es estar abajo, arriba, hoy vendo, mañana no. ¿Y cómo voy a solucionar eso? O sea, ¿cómo lo voy a gestionar y cómo lo voy a afrontar? Entonces, mira la invitación que nos hacen hoy. Así es, así es. Entonces eso es un camino de mucho descubrimiento. Cris, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por compartir tu historia de vida, compartir tu conocimiento. Y bueno, quienes no sigan a Cris, los invito a que estén muy pendientes porque ella hace cosas increíbles. Nos seguimos viendo en el mundo digital y en el mundo personal. Así es. Gracias, Karim, por este espacio. Chao.